Una crítica normal que recibe Hunter x Hunter es que sus primeros arcos son lentos, aburridos y no aportan nada. Es común escuchar la idea de que es una serie con solo 2 arcos buenos, y en mi caso, creo que este tipo de afirmaciones son muy injustas y reduccionistas. Creo que se dejan de lado varios factores importantes a la hora de escribir una historia, ya que si nos ponemos a analizar el arco de Shorkjin o el de las hormigas quimeras, notaremos que varios matices y temáticas planteados en estas narraciones se vienen trabajando justamente desde los arcos menos valorados por la comunidad. Y por eso, hoy vamos a hablar del inicio de la serie, lo que compone los 3 primeros arcos de Hunter x Hunter: el examen del cazador, el rescate de Killua y la torre celestial. Analizando las primeras pinceladas de su historia, podemos ver que en su primer capítulo, Hunter x Hunter utiliza una estructura muy parecida a la de otro shonen reconocido, One Piece. Por ejemplo, en ambas historias nuestros protagonistas tendrán a una idealizada figura de poder que no solo les salvará la vida, sino que también les dará un objeto muy preciado que algún día le tendrán que devolver, motivándolos así a salir de su isla. Y al mismo tiempo, para el contexto en el que se sitúa actualmente la historia, deberán de vencer a una criatura marina para demostrar que ya están listos para emprender su viaje. Esta estructura es simple, pero muy efectiva. En tan solo un poco de tiempo, no solo soy capaz de conectar con la meta de Gon, sino que también obtengo una rápida comprensión suya como personaje. Por ejemplo, todos aquellos paneles dedicados a su vida salvaje sirven como información para todo lo que luego veríamos en el examen del cazador, como su olfato tan agudo que le sirve para saber si viene una tormenta o para poder guiarse en la espesa neblina, su capacidad para comunicarse con los animales o su facilidad para distinguirlos, su habilidad para poder visualizar una sombra en un bosque tan grande, o la idea de poder detectar los laxantes de Tompa gracias a todos los yuyos y frutos que ha comido de niño en la montaña. Ninguna de estas habilidades nos parece fuera de lugar porque desde el inicio siempre fue una característica que Togashi se preocupó por mostrar de Gon como personaje. Pero para entender realmente la increíble capacidad de Togashi como escritor y lo bien que caracteriza a sus personajes, creo que lo mejor sería analizar una escena en concreto: el primer encuentro de Gon con Leorio y Kurapika en el barco. Tomemos de ejemplo visual a este triángulo invertido. La parte superior es el marco inicial de la escena, la presentación en el barco, y su parte inferior es el momento clave con el cual se cierra el conflicto, es decir, Gon lanzándose para salvar al marinero. Dentro de dicho triángulo, Togashi separa el diálogo a través de 3 fases muy importantes. Primero, crea una experiencia prototípica de Leorio y Kurapika que presente sus modelos temáticos claves, en este caso, la codicia y la venganza. Togashi se preocupa mucho por el lenguaje corporal y la elección de sus palabras. Esta forma de caracterización es importante porque la fachada verbal de un personaje es el umbral de entrada a lo más profundo de sí mismos. En sus presentaciones vemos que Leorio quiere dinero. Sabemos que Kurapika quiere cazar al Genei Ryodan, pero poco sabemos de sus verdaderas intenciones. No tenemos verdadero contexto sobre lo que sufrió Kurapika. No tenemos contexto sobre lo que perdió Leorio. Y de esta manera entramos a la segunda fase. Entrar a la segunda fase significa contrastar los valores y los objetivos de estos personajes en un conflicto para matizar todo a través de un proceso básico, como lo es en este caso un simple choque de egos. Los personajes con deseos ocultos dicen una cosa, pero en realidad quieren otra. De esta forma, ambos se comportan como unos idiotas y realzan lo peor de sí mismos. Pero nuestro protagonista entiende que esto es solo una máscara. Si quieres conocer a alguien, averigua qué lo hace enojar.
Y ahí aparece la última fase, la tercera. Enfatizar este conflicto a través del núcleo central de la historia, es decir, Gon. Ambos personajes se encuentran en el clímax, pero a través de un problema externo, ambos abandonan su honor y cooperan para salvar a un marinero. De una manera espléndida, Togashi utiliza a Gon como núcleo de esta reconciliación. Es el marco final de este triángulo. A través de este acto impulsivo, Leorio y Kurapika llegan a un punto de igualdad y entendimiento. Ambos saltaron a salvar al marinero, ambos dejaron su orgullo por alguien más, y por ende, ambos entienden que el otro no es la persona que creían. Y así, todo se resuelve gracias a Gon. De esta manera, estableciendo a Gon como núcleo, los personajes ganan textura y profundidad gracias a él. Es a través de estas escenas que los valores de cada personaje se contrastan y chocan los unos a los otros, generando así sus propios matices. Y así, de manera reiterada, podremos encontrar otros ejemplos en la narración, como por ejemplo este otro conflicto al inicio del examen, donde los valores de Leorio y Kurapika chocan por una simple pregunta de Gon. Como vemos, Gon otra vez es el núcleo, y a partir del conflicto se establece, por un lado, la visión materialista de Leorio sobre el rubro de Hunter, y por el otro, contrastándolo con la forma más disciplinaria y el valor de justicia que hay en Kurapika. De manera muy orgánica, nos brinda información sobre la manera de pensar de ambos personajes, y al mismo tiempo, sobre lo que significa ser un Hunter. Con esta capacidad de escritura, Togashi logra que la máscara de los personajes, más que ser un condicionante, sea un sentido de tridimensionalidad, porque para cuando los personajes nos revelan su verdadera cara, sus caracterizaciones ya están tan definidas que no se ven afectadas, sino que por el contrario, ganan aún más definición y por ende, más profundidad. Por poner otro ejemplo, una escena cuestionada por el fandom es el momento donde Leorio le cede un punto al equipo contrario tan solo para poder manosear a una mujer. Esto es una ridiculez, ya que es una total oposición hacia los valores que se nos presentó antes del personaje, ya que está sacrificando las memorias de su amigo, su razón principal para ser un doctor y un hunter, simplemente por un efímero momento de placer egoísta. Esto me molestaría mucho si no fuera porque Togashi se cercioró de mostrarnos a lo largo del arco que Leorio es una persona fuertemente impulsiva. Se deja llevar por sus emociones muy fácil. El truco aquí es que Leorio era el único integrante del grupo capaz de perder un punto. Killua, Gon, Kurapika, narrativamente están puestos en un pedestal más alto. Tienen capacidades sobrehumanas. Pero Leorio es una persona normal. Y es a partir de esta impulsividad que deviene su conflicto con Tompa. Tompa es la figura antagónica del grupo, pero en realidad es el antagonista de Leorio. Leorio es el único capaz de alterarse por sus acciones, Leorio es el único capaz de reprochar sus maldades, y Tompa es el único capaz de tocar su fibra sensible. Y esta imprudencia de Leorio sirve para este choque. Se enriquece su caracterización porque esa supuesta mala acción que va en contra de sus valores, en realidad realza a la máscara que siempre se nos mostró de él. El personaje sigue siendo el mismo y ese conflicto entre el yo y el yo subconsciente lo vuelve más realista. Togashi crea este sentido de dualidad para que en el seno del conflicto el grupo entre en un ambiente sumamente tenso. Todos están alterados, hasta por esta acción imprudente de Leorio se llega a una situación donde solo unos pocos pueden pasar a la siguiente fase y nadie quiere dar un paso atrás. Y de esta forma, todo esto se transforma en otro triángulo invertido, que termina con Gon siendo el marco final del conflicto una vez más, encontrando la manera de que todos puedan pasar el examen. En toda esta escena aprendimos mucho de cada personaje. Aprendimos sus valores, sus sueños, sus objetivos, habilidades y por sobre todo,
cómo reacciona cada uno en un momento de presión, ya que en esos momentos críticos es cuando uno revela su verdadera naturaleza. Lo interesante del examen del cazador no es este tipo con apariencia de Frankenstein. Lo interesante es lo que puedo aprender sobre el odio que hay dentro de Kurapika al ver a una simple araña. La información que Togashi me brinda sobre esta organización y sobre las características que agrega a la personalidad de Kurapika. A mí no me interesa este examen de cocina. Es más, me aburrió mucho. Lo que a mí me interesa es la capacidad innata que tiene Gon para encontrar soluciones, o los motivos ocultos que hay detrás del personaje de Killua. Todo este primer arco está completamente dedicado a forjar las bases del grupo principal. Y la idea de usar a Gon como núcleo del grupo es excelente porque él tiene un corazón puro. En el buen y en el mal sentido, es un personaje que no distingue el bien y el mal. Guía sus acciones en base a su curiosidad. Por eso, pese a que Hanzo lo torturó por horas, Gon en ningún momento lo vio con hostilidad. Por eso es que Gon no reprocha la faceta asesina de Killua, la actitud vil y rastrera de Tompa, o el odio en el corazón de Kurapika. Gon no solo es el personaje perfecto para guiar cada conflicto, sino que es el personaje perfecto para caracterizar a todo el reparto. Y de esa forma, también tenemos una rápida comprensión de él como protagonista, logrando que, al llegar al momento más importante de su desarrollo, su caída a la oscuridad, sea totalmente entendible por la manera en la que Togashi nos narró su camino. Si el arco del examen y el rescate de Killua se centran mucho en la construcción de los personajes, está claro que el arco de la Torre Celestial se centra en establecer por completo su sistema de poder. El Nen fue establecido de manera muy orgánica, ya que antes de su presentación formal ya habíamos visto varios indicios de personajes que lo habían utilizado. Por ejemplo, Hisoka utilizando Gyo para ver a Leorio y Kurapika en el examen, Gon usando Setsu para ocultar su presencia de Hisoka, Illumi para intimidar a Killua o el guardia de la familia Soldic al abrir la puerta. Las pistas siempre estuvieron ahí, pero simplemente no se nos había formalizado. El Nen, en términos simples, es la habilidad de manipular el aura, la energía vital que se emite de nuestros cuerpos. Es algo que existe en todos los seres vivos de Hunter x Hunter, pero que solo pocos son capaces de controlar, o con que sea de saber que tienen este tipo de poder latente dentro de ellos. Lo interesante de esta energía como sistema de poder es la cantidad de variables que nos puede brindar, no solo por toda la cantidad de especialidades y categorías, sino el cómo esto está fuertemente relacionado con las características de cada uno como persona. Es por esta misma razón que me esforcé tanto en empezar el video hablando de cómo Togashi trabaja a sus personajes, sus dinámicas, sus caracterizaciones y sus motivaciones, porque es a partir de esta construcción de personaje que su sistema de poder toma forma. Togashi no podría presentarme su sistema sin antes sentar las bases en la personalidad de cada uno, lo que piensan, lo que los enoja, lo que les gusta, lo que buscan, a dónde van, con quién se encuentran. Cada experiencia, cada interacción moldea su Nen. Y de la misma forma que los gustos y las especialidades difieren entre cada persona, las habilidades Nen que uno puede o no aprender también lo hacen. Por eso, dependiendo del tipo de Nen que cada uno tenga, a Gon, por poner un ejemplo, le podría tomar 10 años aprender la misma habilidad que tiene Hisoka, cuando a este quizás le tomó solo 5 años. O incluso podría pasarse toda una vida entrenando sin nunca lograr aprenderlo. La fortaleza en este sistema es que cada técnica debe ser única y debe atender a nuestros propios rasgos y personalidades. Lograr magnificar las cualidades de cada uno como individuo. Y esto Togashi lo representa muy bien
en la batalla de Hisoka versus Castro, enseñándonos cómo Castro desperdició todo su talento por hacer una mala elección de su entrenamiento. No logró comprenderse a sí mismo y terminó eligiendo habilidades de categorías que no le corresponden. En cambio, Hisoka tiene habilidades que lo representan completamente. Por un lado, la textura engañosa es una representación de su personalidad mentirosa y volátil. Él esconde su verdadera cara a través de las ilusiones propias de un mago. Y su Bubblegum es su unión con los recuerdos más vívidos de su infancia. Lo que también, por ejemplo, para Kurapika serían sus cadenas, las ataduras que tiene hacia su clan y su camino de venganza. Más adelante, en Shorkshin, Gon y Killua se centrarán en crear sus propias técnicas que los representen, pero lo importante de este arco era entender que en el mundo Hunter, hacer una mala elección es terminar muerto. O como mucho, si tenés suerte, terminar con un par de extremidades menos. Algo también destacable de todo esto es lo fluido y flexible que se convierten todas las batallas. Cada encuentro de este arco me resultó muy interesante y se terminará convirtiendo en algo propio de la obra. Tenemos batallas donde se utiliza la psicología, la fortaleza mental y las ilusiones para poder derrotar a tu enemigo. Otras donde impera la creatividad con trompos de Nen o látigos de energía. Y también otras donde el ingenio y el saber utilizar los elementos que nos rodean serán suficientes para dar vuelta todo el encuentro. El Nen es en sí un sistema de poder bastante sólido, que además en el siguiente arco dará un salto más en su escala, con la idea de los contratos Nen. Creo que el único inconveniente que tiene este sistema es, de por sí, algo que afecta a todas las obras de largas duraciones. Y es que llega un punto en que las escalas del conflicto ya son tan grandes que el sistema sí o sí necesita aumentar su nivel y por ende atentar contra la estabilidad del sistema. Ya que actualmente, por poner un ejemplo, pese a todas las restricciones de los contratos, no hay nada que una habilidad Nen no pueda hacer. ¿Que acaso restringieron tus poderes? No pasa nada. Seguro habrá un usuario Nen capaz de removerlo. ¿Que tu cuerpo está totalmente destruido? No pasa nada. Seguro habrá un usuario Nen capaz de repararlo. ¿Que acaso sacrificaste todos tus poderes en un contrato irrevocable? No pasa nada. Si buscas, seguro encontrarás algún usuario Nen que te ayude a recuperarlo. El Nen como sistema claramente no es perfecto. En realidad, ningún sistema de algún shonen lo es. Pero aún con eso, demuestra ser de los sistemas más sólidos y más interesantes de todo el medio. Ahora bien, tenemos la estructura, tenemos a nuestros personajes bien definidos, tenemos nuestro sistema de poder bien formalizado, pero ahora falta localizar al sujeto antagónico. Este adversario es sumamente importante porque será la razón principal por la que nuestro protagonista se movilice en primer lugar. Será con quien maneje un contraste temático claro. En este caso, creo que todos sabemos de quién estoy hablando. Hisoka. Para entender cómo Togashi maneja a Hisoka en esta introducción, daré como ejemplo a este diagrama. Por un lado tenemos a Gon y por el otro a Hisoka. Y en medio tenemos la idea temática. Al principio de la historia situamos al protagonista y su adversario en oposición, pero el conflicto en este punto no es intenso y el espectador todavía no sabe cómo entran en conflicto los valores de cada uno. Ni siquiera sabemos cuál es la temática. Solo sabemos que Hisoka tiene interés en Gon y que es capaz de notar su potencial. Y al mismo tiempo, sabemos que Gon, aunque nota la diferencia de poder entre ambos, no puede evitar sentirse emocionado cuando se encuentra delante de él. Con estas pistas, notamos que, irremediablemente, ambos personajes serán parte de una dualidad muy particular en el futuro, pero no tenemos más datos que esos. Luego, más adelante en el examen, el conflicto entre ambos aumenta en el momento donde Gon
necesita de la etiqueta de Hisoka para pasar a la siguiente fase. De ahí es donde viene esta estructura convergente en el diagrama, ya que es a través de esta escena que surge el choque de valores y por ende el tema comienza a expandirse. Gon es capaz de robarle la etiqueta a Hisoka luego de demostrar unas habilidades de sigilo increíbles, pero por un descuido es inmovilizado por otro participante. En ese momento, Hisoka actúa de una manera muy impredecible, algo propio de su caracterización, ya que al final termina ayudando a Gon, derrotando al participante y devolviéndole la etiqueta que le robó en primer lugar. En esta escena podemos notar que el choque proviene de los intereses de cada uno. Hisoka quiere mantener a Gon con vida hasta el momento donde valga la pena matarlo, y por el contrario, Gon no quiere deberle nada a nadie y superar cada prueba en base a sus propios méritos. Pero al quedar inmovilizado por culpa del relajante muscular, termina aceptando de mala gana la placa de Hisoka. La mitad de este diagrama es el punto más importante, porque es a partir de aquí que tenemos una rápida comprensión sobre la idea temática de este conflicto. El rol de Hisoka en este inicio es ser el examinador de Gon, aquel que aplaude cada uno de sus aciertos y que ansía poder verlo crecer. En ese sentido, termina siendo una representación del máximo objetivo de la serie: encontrar a Ging. Lograr encontrarlo es la mayor prueba que un Hunter puede tomar, y de la misma forma devolverle la placa a Hisoka es literalmente la manera que tiene Gon de aprobar su última prueba como Hunter. En ese sentido, Hisoka y Ging terminan siendo dos caras de la misma moneda. Ambos son esas figuras inalcanzables a las que Gon aspira. Ambos someten a Gon en una especie de prueba para maximizar todo su potencial. Y de la misma forma, ambos responden a la pregunta más importante de la serie: ¿qué significa ser un Hunter? Y es que si nos ponemos a pensar, el viaje de Gon en su totalidad se basa en responder esa pregunta. La razón principal por la que Gon salió de la isla ballena no es para encontrar a Ging, eso es una excusa. Su verdadera razón es entender el por qué Ging decidió ser un Hunter, entender el por qué ser un Hunter es tan genial como para querer abandonar a tu familia. Y es a partir de este entendimiento con la temática que llegamos al punto final de este diagrama, el punto convergente. Hisoka es quien guía a Gon en este nuevo camino. Entiende que Gon no puede ser un Hunter hasta que domine el Nen, y en el momento en el que le devuelve el golpe, Hisoka sabe que Gon ya está listo para entrar al mundo real. Como habíamos visto en el punto anterior, en este entrenamiento con Wing, Gon aprendió a conocerse a sí mismo para maximizar su fuerza. Y de la misma forma, es lo mismo que Ging le dirá cuando tengan su primer encuentro. Al final, lo importante para ser un Hunter es saber que el objetivo nunca fue lo importante, sino que lo importante son esas pequeñas desviaciones en tu viaje. Las personas que conociste, los lugares que visitaste, las experiencias que hacen que hoy seas la persona que eres. El mayor motor de un Hunter es su curiosidad, y de esa manera, Gon no solo entiende el egoísmo de su padre, sino también la locura que hace a Hisoka sentirse vivo.